la comunidad internacional tiene muy clara lo que ha pasado en el Perú. Que la señora Keiko perdió, que la señora Keiko no quiere aceptar ese resultado y que es capaz, una vez más, siguiendo la tradición familiar, de llevarnos a un golpe de Estado. Lo hemos repetido hasta el cansancio, pero hay que volverlo a hacer. Lo que está pasando es simplemente muy simple. La señora Keiko no tuvo los votos que ella esperaba tener. Por escaso margen, más de 44,000 votos, el profesor Castillo tuvo más votos. Y en un proceso electoral, eso significa que el que tiene más votos gana la elección. Esto lo sabe la señora Keiko Fujimori desde la madrugada del 7 de junio. Sabía que había perdido las elecciones. Y a partir de ese momento se ha iniciado todo un proceso que tiene por objeto tratar de impedir que la consecuencia de ese hecho culmine con la proclamación del profesor Pedro Castillo. Keiko Fujimori y sus aliados se han propuesto impedir que el profesor Pedro Castillo juramente como presidente de la República. Para ella, porque le tiene miedo a la cárcel, porque si no es presidenta no tiene escudo con qué protegerse. Para los empresarios que le bancan esta y las anteriores campañas electorales y que son un grupo minúsculo, porque son un grupo minúsculo de empresarios que, como ya hemos dicho, se han acostumbrado a tratar al Perú como si fuera su chacra. Esos auspiciadores de campaña que después hacen que quien llegue al gobierno gobierne para ellos y no para la gente. Por eso estamos como estamos. Bueno, esos también están desesperados porque le tienen miedo al cambio en el Perú. Y ningún empresario que hace las cosas correctamente, que se esfuerza trabajando, que invierte su dinero, que arriesga su patrimonio, que le da trabajo a la gente, que se niega a pagar comisiones ilegales y que está construyendo este país en el que todos vivimos, tendría por qué tener miedo a nada. Los que tienen miedo son los que han tenido privilegios que no deberían tener y que lo saben. Esos son los que tienen miedo a que Keiko Fujimori no sea presidenta. Pero también se ha generado de una manera muy irresponsable una especie de pánico en la población o en un sector de la población de que el gobierno de Pedro Castillo sea más o menos la puerta hacia el infierno. Y se ha hecho una campaña sistemática en la cual supuestamente los peruanos teníamos que escoger entre el comunismo y la democracia. Y resulta que la señora Keiko Fujimori es la democracia. Miren lo que están haciendo con su grupo La Resistencia en las calles. Le pegan a la gente que no piensan como ellos. Terruquean a todo el mundo. Si no piensas y estás con Keiko, terruco. Y encima gritan en las calles con total impunidad que los van a meter en fosas y le van a dar de comer sus tripas a los perros. Eso es lo que se está gritando en las calles de Lima. Y de eso es responsable Keiko Fujimori y todos sus aliados, ¿ah? Señor Premio Nobel, sea consciente usted de lo que está apoyando. Y se ha creado un clima de violencia y de intolerancia increíble entre los peruanos. Como si estuviéramos separados los peruanos entre los que están con el comunismo y los que están con la democracia. ¿A quién se le ha ocurrido que eso es verdad? ¿A quién se le ha ocurrido que eso es verdad? Pregúntenle a la gente que ha votado por Pedro Castillo por qué votó por él, para que entiendan por qué votaron por él. Pues quieren que las cosas cambien en el Perú porque no están bien. En un país maravilloso no puede ser que haya gente que la haya estado pasando tan mal, porque se ha gobernado mal en el Perú. Y quieren que se gobierne bien, que se gobierne para la gente y no para los 4 o 5 grandes empresarios para lo que se ha gobernado todos estos años. Y los defensores de la democracia, entre comillas, no solamente golpean gente en la calle, agreden al presidente o al jefe de la OMPE en el Club Regatas, que teóricamente promueve el fair play, el deporte, el respeto mutuo, que es un espacio familiar. Y agreden al jefe de la OMPE como si hubiera hecho algo mal y el presidente del club lo justifica. Ese es el clima de violencia que se ha creado. Porque es lo mismo, ¿eh? La actitud del jefe
La actitud de los matones de resistencia y la postura del presidente Club Rata es lo mismo. Es la intolerancia, el ir a asediar las casas de los responsables de los organismos electorales. ¿Qué tiene eso de democrático? Amenazar con ir a asaltar Palacio de Gobierno, invocar a la gente a Palacio de Gobierno, promover que sectores de las Fuerzas Armadas en situación de retiro de la policía digan que si el resultado no es como ellos quisieran que sea, entonces las Fuerzas Armadas no deben reconocer al presidente proclamado. ¿Eso qué? Eso es un golpe de Estado. Acá y en la China, donde sea, eso es un golpe de Estado. Tenemos que salir de esta situación. Ahora ya, como no funcionó lo del fraude en mesa, porque no han podido acreditar ningún caso significativo, no hay ninguna evidencia de que en el Perú haya ocurrido un fraude electoral. Y mientras yo estoy diciendo esto, se están jalando los pelos ya, algunos. No lo digo yo, lo dice la OEA, lo dice la Unión Europea, lo dice la UNIORE, que es la Unión Iberoamericana de Organismos Electorales, que han estado vigilando nuestro proceso electoral. Lo dice la Defensoría del Pueblo y Transparencia, que han tenido cientos de personas vigilando la elección en todo el país. Lo dice el gobierno de Canadá. Lo dice el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Joe Biden, que las elecciones en el Perú son ejemplares. Lo dice la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ellos son los que están diciendo que en el Perú no ha habido fraude, porque ellos han participado y han vigilado el proceso y no hay evidencias de que esto haya ocurrido. Y como no lo pueden probar después de haber hecho además barbaridades, han tratado de anularle los votos legítimos a la gente que votó por Pedro Castillo, porque para cambiar la situación la única manera era quitarle votos a Castillo, como sea. Y no han podido hacerlo porque no tienen de dónde agarrarse, no tienen un asidero en la realidad. Y ahora hay un grupito de gente que va a dar en un rato una conferencia en Washington, en la Sala Nacional de Prensa, diciendo que a Keiko Fujimori, ayer han distribuido la invitación, que le han robado 200,000 votos a Keiko Fujimori. ¿Y por qué no vienen acá al Perú y lo prueban? ¿Qué tal, almirante Montoya? ¿Qué tal si viene usted al Perú y prueba eso que está diciendo en Washington? Porque lo que están haciendo es mentir. Pero ¿saben qué? No le van a hacer caso. Porque la comunidad internacional tiene muy clara lo que ha pasado en el Perú. Que la señora Keiko perdió, que la señora Keiko no quiere aceptar ese resultado y que es capaz, una vez más, siguiendo la tradición familiar, de llevarnos a un golpe de Estado. Que a diferencia del 5 de abril del año 92, no es un golpe de Estado, que va a contar con el respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas y menos aún con el respaldo de la mayoría de la población. Porque eso no va a ocurrir si se produce un golpe de Estado en el Perú. Lo que puede generar ese golpe de Estado, y no es una exageración decirlo, es sí abrir una puerta, la del infierno, la de una guerra civil en el Perú. Y eso no solamente no lo deberíamos permitir los peruanos, eso no lo quieren y lo va a permitir la comunidad internacional. Y ha llegado la hora de las definiciones, ¿ah? Doctor Mario Vargas Llosa, ¿está usted de acuerdo con esto? Con todo esto que está pasando, con este abismo al que nos están llevando, por algo tan simple como reconocer un resultado electoral o no, porque la democracia, para terminar, consiste exactamente en eso. Consiste no solamente en celebrar cuando uno gana, sino de aceptar respetuosamente la voluntad de la mayoría cuando uno pierde.